Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Me suena tu cara, pero por si acaso no nos conocemos, me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el primer capítulo, el episodio 1 del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Si no sabes muy bien dónde estás y has entrado por primera vez, puedes escuchar primero el episodio piloto, donde explico más detenidamente qué encontrarás en este podcast. Además, en él me presento de una manera más distendida y, por qué no decirlo, más egocéntrica. En ese capítulo piloto te hablé del momento en que te das cuenta que quieres trabajar dibujando. Hoy, y casi continuando el episodio anterior, te hablo de la siguiente duda que me saltó cuando ya decidí vivir trabajando del dibujo, y no es otra que ¿se puede vivir del dibujo? Es decir, ¿puedo ganarme la vida haciendo dibujos, ilustraciones, mascotas, animaciones, letras o todo aquello que salga de mi cabeza y mano? Te habrás hecho esta pregunta en algún momento, y estoy seguro que más de una vez durante tu carrera profesional. Y la respuesta rápida es sí se puede vivir de ello. Pero aunque la respuesta es rápida de decir, no es sencilla de contextualizar y analizar. Así que ponte cómodo, toma un aperitivo y hablemos de lo que yo viví hace 5 años. Te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta. Es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero fue mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas que normalmente me llevan a otras tantas. Como ya te comenté en el capítulo piloto, después de un momento de inflexión vital, decidí lanzarme a cambiarme de sector y de profesión. De diseñador interactivo que trabajaba en una agencia de publicidad, pasaba a ser un autónomo como dibujante independiente. Quería ser ilustrador, pero ¿esto es realista? ¿Se puede vivir de ello? ¿Te genera el suficiente dinero para vivir? ¿Para sobrevivir? ¿Para hacerte rico? ¿Para ser multimillonario? Esto fue una de las primeras dudas que tuve, y es posible que la más importante. ¿Es una profesión viable? Así que hice lo que me había enseñado el marketing y la planificación en publicidad, analizar el mercado. Comencé a ver y analizar todo aquello que tenía alrededor, desde la propia calle, con sus mupis, carteles y demás grafismos, a la televisión de casa, pasando por el supermercado o las librerías. Estas últimas eran las más obvias, pero no lo único a estudiar. Evidentemente, cuando piensas en ilustración, te viene a la cabeza el libro ilustrado, los libros infantiles y juveniles, la prensa, las revistas y los formatos de papel. Fui a librerías y comencé a apuntarme a editoriales, a los autores que salían en ellas, y después los buscaba por internet para ver sus portafolios y lo que hacían. Así empecé a entender los diferentes perfiles que había dentro de la profesión, pero no acabé aquí, ya que el mundo editorial es solo una pata del mundo del dibujo. Analicé el mundo de los videojuegos y de los perfiles que hay detrás de estos proyectos, desde el concept art hasta el diseño de personaje y props. Seguí investigando en animación, cómic, publicidad, marcas comerciales y muchas otras ramas. El mundo del dibujo es muy amplio y abarca muchos estilos, formatos y en definitiva muchos caminos diferentes. Hay más gente trabajando del dibujo de lo que creemos. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para escuchar a un ilustrador que admiro profundamente, tanto por su trabajo como por su propia persona. Tan buena gente como buen ilustrador. Este profesional no es otro que Luis de Mano. Os dejo con sus palabras. Sobre si se puede vivir del dibujo o la ilustración, y para complicar un poquito tu pregunta, me gustaría hacer una diferencia entre lo que yo considero dos facetas o dos momentos distintos de mi vida. El primero sería el propio acto de dibujar, que creo que forma parte de mi espacio de intimidad. Es el momento donde yo reflexiono sobre algunas ideas o simplemente pierdo el tiempo, dibujo por dibujar, porque es algo que hago desde que era pequeño y nunca me lo planteo como algo de lo que pueda sacar un provecho económico. Es algo que hago porque lo necesito para dar forma a mis pensamientos con total libertad. Por el contrario, cuando practico mi faceta de ilustrador, me pongo al servicio de las necesidades de un cliente, de un encargo, por el que más tarde recibiré una suma determinada de dinero. Evidentemente, ambas facetas hay momentos que están interrelacionadas, y esas ideas que has desarrollado durante el proceso de dibujar pueden ser útiles para desarrollar tu actividad comercial como ilustrador, o incluso puede pasar también a la inversa. Pero me interesa reivindicar esta diferencia porque en un momento donde la separación entre nuestro espacio privado, nuestra intimidad y lo público, la exposición mediática a la que nos sometemos todos los días,
esa diferencia cada vez es más difusa. Así que, bueno, resumiendo, creo que la pretensión última cuando dibujamos debería ser únicamente divertirnos o incluso tal vez conocernos mejor a nosotros mismos. Mientras que, por otra parte, dejaría la cuestión monetaria para nuestra actividad como ilustradores e ilustradoras, ese momento en que somos conscientes de formar parte de una industria que genera beneficios. Muchas gracias a Luis por tener tiempo de participar en el Club del Dibujo. Puedes ver su trabajo en www.luisdemano.com o en su cuenta de Instagram bajo el usuario luis_demano. Además, os recomiendo descubrir su último trabajo en forma de libro ilustrado llamado Historia ilustrada del rock, de la editorial Litera, ilustrado por el propio Luis, escrito por Susana Monteagudo y diseñado por Iván Ramón. Y ahora continuamos con mi experiencia. Con todo este análisis me hacía una idea de estos posibles caminos y viendo la oferta podía intuir que había un mercado que pedía este tipo de profesional. Existían productos ilustrados, así que alguien lo tenía que realizar. Pero esto no me aseguraba que me pudiera dedicar a ello. ¿Acaso sabía si ese autor que editaba un libro vivía de ello? ¿Era su ingreso total a fin de mes? Así que opté a dar el siguiente paso, preguntar a los amigos y conocidos que trabajaban en ello. Me puse mis botas de pesado y cansino y con una sonrisa fui preguntando a mis círculos más cercanos, a mis amigos que vivían dibujando. Cada uno me contaba su experiencia, como te estoy contando yo a ti esta, y aunque eran todas diferentes, todos habían conseguido ganar dinero con ello, con más o menos dificultad, pero lo habían conseguido. Algunos habían empezado con portafolios o agentes, otros estando contratados en compañías, unos siendo artistas y otro casi diseñadores gráficos. Todas estas experiencias tan crudas y puras me enseñó que es una profesión difícil, que requiere mucho esfuerzo y constancia, pero todos aquellos con los que hablaba estaban muy felices con su elección. Tenía la visión de mercado, la opinión de los conocidos y amigos, y ahora necesitaba ser más realista y, sabiendo cómo funcionaba la profesión, debía oír una opinión alejada de mis círculos cercanos. Así que decidí contactar con profesionales ajenos a mí. Esto suena un poco raro, pero era algo que quería hacer. Quería la opinión de alguien alejado a mí que pudiera decir si el mercado actual era viable o no y si era realista trabajar en ello. Así que opté por buscar a profesionales con diferentes perfiles y me puse en contacto con ellos. No fue una lista muy larga, creo que fueron como 5, de los cuales me llegaron a contestar 3. En todos los casos, sus palabras fueron de ánimo y de precaución. Me animaban confirmando que existía un mercado y clientes, pero que tuviera cuidado porque llegar a ellos y tener unas condiciones adecuadas era más difícil. No solo por su mala fe, sino por el desconocimiento tanto del cliente como el mío. Que al principio casi seguro que tomaría malas decisiones, pero que siempre me informara hablando con asociaciones, otros profesionales, en manuales que hay a nivel online o impresos, para saber si los precios y las condiciones eran las adecuadas. Esto era muy importante. Aquí es cuando descubrí que el gremio de dibujantes era muy abierto y cercano. En este tipo de respuestas me di cuenta que a diferencia del gremio de diseño o de la publicidad, los profesionales del dibujo en la mayoría de las veces están dispuestos a hablar muy abiertamente de la profesión con sus pros y sus contras, sobre sus dudas, precios y demás temas que nos afectan a todos, y además de una manera clara. Puede ser que la visión que tenemos de un dibujante que trabaja solo en un estudio alejado de la realidad pueda darte la sensación que son personas frías o antisociales, pero nada más lejos de la realidad. Normalmente son de un trato bastante abierto, eso sí, tímidos y reservados, pero abiertos a hablar sobre la profesión. Yo me quedé hasta aquí, pero podría haber seguido estudiando y analizando, por ejemplo, con organizaciones que defienden los intereses de los ilustradores y dibujantes, las asociaciones de ilustradores, que podemos encontrar a lo largo y ancho de todo el país o internacionalmente. Recomiendo esta vía para poder entrar de una manera más sencilla al mercado. En mi caso, parte de los amigos y profesionales a los que pregunté ya formaban parte de alguna de ellas, así que sencillamente me salté esta parte. Pero ahora, visto con perspectiva, a lo mejor hubiera sido interesante reunirme con ellos y ver la realidad desde ese ángulo. Y ahora me vais a disculpar, pero mientras me enciendo mi pipa y la disfruto, voy a poner un poco de música. Espero que te agrade. Shimmy, 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 shy, I miss it. Last night I dreamed I was
Y aquí llegamos a la parte de ver todo aquello que hemos conseguido con nuestros estudios previos. Debía analizar todo lo que había sacado en claro del análisis global. Tenía respuestas y esas respuestas me llevaban a más preguntas, pero para saber si era viable la profesión no era necesario contestar todas las preguntas que me salían. Pero me di cuenta que me había dejado algo en el análisis y estudio, y eso era analizar y ver lo que yo deseaba. Esta parte es compleja y difícil de responder, por lo menos para mí. Debía tener claro lo que quería hacer. Tenía listadas las posibilidades que había en el mercado, las que le funcionaban a otros profesionales, pero debía saber cuál era la que más me interesaba para mí. Analizarme, no solo objetivamente, sino subjetivamente. Tenía que saber lo que realmente quería. Y de nuevo usé técnicas de diseño para sacar mis conclusiones. No centrarme en lo que quiero hacer, sino en lo que no quiero hacer. Las limitaciones y los caminos que nos cerramos nos condicionan los caminos adecuados a seguir. Así, pues, pensé en todo aquello que no quería. No quería trabajar para españoles. No me gusta normalmente el trato que he tenido con ellos, con empresas de aquí. Que, ojo, sé que estoy generalizando y he trabajado con clientes españoles fabulosos, pero el mercado internacional, en ese momento, que era el apogeo de la crisis, era más interesante, económicamente hablando, fuera. No quería trabajar más de 8 horas diarias, ni fines de semana ni festivos. Te sonará raro, pero muchos colegas de profesión me decían que no tenían horarios, y entiendo que para una urgencia puedas trabajar de más, pero eso es una urgencia, no una norma. Mi tiempo de trabajo, que realmente lo sintetiza el trabajo de producción y comunicación, debía ser un máximo de 8 horas diarias. Y te contaré, si te interesa, cómo dediqué un año a trabajar solamente 4 o 5 horas diarias y cómo con una buena organización y mi productividad aumentó y casi conseguí el mismo resultado que trabajando 8. Pero hay muchos más inputs que tuve en cuenta. No te los voy a contar todos porque podemos estar aquí 4 horas, pero en resumen te diré que me di cuenta que quería trabajar para empresas extranjeras de tamaño medio o grande que tuvieran una rama tecnológica, ya que mi dibujo se basa en el vector y normalmente mi arte final es para pantalla, no impreso. Quería solucionar problemas de comunicación visual y gráfica de terceros, marcando un estilo propio pero pudiendo adaptarlo a cada encargo. La verdad, y viéndolo con un poco de perspectiva, es que es una visión muy de diseñador, muy de diseño dentro del mundo del dibujo. Entonces, ¿se puede vivir de la ilustración y del dibujo? Claro que se puede vivir de ello, pero el trabajo, la constancia, los contratos y encargos van a depender mucho de cómo te estructures y de tu capacidad de organización y adaptación al mercado. Todo el peso de la profesión recae sobre tu espalda, lo que genera mucho esfuerzo, dudas, angustias y sentimientos encontrados. La vida de ilustrador es muy solitaria y durante el proceso de crecimiento profesional habrán luchas no solo económicas, sino de inspiración, de recursos o vitales. Es una carrera de fondo donde nos sentiremos solos en muchos momentos, comparándonos a otros profesionales, con luchas con clientes o injusticias administrativas. Solo con ideas claras, estudiándolas con micro y macro tiempos, podremos ser conscientes de que realmente estamos haciéndolo bien. Y si no lo estamos haciendo bien, siempre podemos parar, analizar de nuevo, ya que hay muchas formas diferentes y maneras de vivir de ello, según el tipo de profesional, que puede ser artista, ilustrador o dibujante profesional, o el tipo de trabajo, ya sea propios, para clientes o para agencias. Si quieres que hablemos de todo esto, dímelo y lo podemos hacer en un futuro programa. Por ahora, el consejo más importante que te doy es que seas honesto contigo mismo, que te escuches, o mejor dicho, que te dejes escuchar de una manera honesta y verdadera, aunque las respuestas que tú mismo te des no te gusten. Te recomiendo la escucha pasiva, la meditación y la introspección-reflexión sobre uno mismo. Como guinda final, quiero destacar que durante el proceso de análisis encontré mucha negatividad y experiencias muy duras de la profesión. Como ya os he dicho, ser dibujante profesional y vivir de ello es duro. Es una realidad precaria que normalmente no tiene una continuidad económica, ya que puede haber altibajos dependiendo de las modas, el mercado o el flujo de trabajo que te entre, teniendo momentos de sobrecarga donde no puedes abarcar con todo, con épocas largas sin ningún tipo de encargo. Por eso, actualmente es un momento algo complejo. El momento post-crisis y la cultura de lo inmediato hace que nuestro trabajo pueda tener un precio insignificante. Pero más que un precio, diría un valor insignificante. Pero hay alternativas y se puede vivir de ello. Eso sí, trabajando mucho. Y como en todos los lados, hay gente que no llegará a final de mes y rockstars que ganarán para comprarse una mansión o un cochazo. Pero en tonos generales, si se analiza correctamente y te adaptas, se puede sacar un sueldo que te dé para vivir. Yo lo he conseguido y aunque hay momentos críticos donde pierdo toda la fe en la profesión y hay otros que no abarco y me explota la cabeza por la sobrecarga de trabajo. Y ahora
es momento de escuchar de nuevo a un profesional invitado. Esta vez será Cristina Durán, una autora de cómic e ilustradora que junto a Miguel Ángel Ginerbou conforman La Grúa Estudio, un estudio donde dibujan y crean historias. De un perfil muy amplio, han trabajado en ilustración editorial, prensa, cartelería y publicidad. Pero sin lugar a dudas, lo que más destaca y me cautiva, además de admirar profundamente, son sus cómics. Sobre todo el que relata su experiencia personal, Una posibilidad entre mí y La máquina de Fren, recopilados actualmente en Una posibilidad, de Astiberri. Con un estilo con trazos duros y con un uso de línea y del color muy potente, se contrapone a su cercana narrativa que conmueve de una manera muy intensa. Te dejo a continuación su experiencia. Sobre si se puede vivir del dibujo, de la ilustración o del cómic, pues mi respuesta es sí, obviamente, porque afortunadamente llevo más de 20 años dedicándome a esto y la verdad es que bueno, no ha sido fácil, pero bueno, ahí está la prueba, ¿no? También decir que bueno, como en todas las profesiones, pues el principio, los inicios siempre es lo más difícil. Es difícil pues buscar tu camino, encontrar tus clientes, mover el portfolio, pues todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que si es lo que te gusta y lo que te apasiona, pues lo haces con todas tus ganas, ¿no? A menudo nos preguntan padres y madres de jóvenes que quieren dedicarse al dibujo si esto tiene salidas, ¿no? Si vale la pena. Nosotros siempre contestamos que, claro, uno tiene que estudiar lo que le gusta, ¿no? Porque si estudias lo que tiene salidas en ese momento, igual pasado mañana ya no tiene salidas, ¿no? Y además encima no lo vas a hacer a gusto. Lo bueno de estudiar lo que te gusta es que siempre vas a poner toda la carne en el asador y vas a poner todo tu entusiasmo y toda tu energía, ¿no? Entonces lo vas a dar todo para conseguirlo y esa es la clave, ¿no? Yo creo que si uno es feliz en su trabajo, pues al final ese es el objetivo, ¿no? Nosotros siempre decimos que desde el momento en el que llega el lunes y te gusta que sea el lunes, pues vas por buen camino, ¿no? Es decir, tienes toda la semana por delante para hacer lo que más te gusta. Cuando hablamos de vivir del dibujo, me refiero a vivir del dibujo con todas sus especialidades, ¿no? Es decir, pues nosotros hacemos ilustración infantil, ilustración para adultos, cómic, publicidad, un poco todo, ¿no? Nos gusta tocar varios palos, ¿no? Y también cuando hablamos de la profesión en sí, para mí la profesión no solo es estar en la mesa de dibujo, ¿no? Sino que también todo lo que llega a partir de ahí, como dar charlas, dar conferencias, asistir a congresos, formar parte de jurados, todo eso forma parte también de la profesión, ¿no? Y también supone una fuente de ingresos paralela a lo que es estar con el lápiz en la mano, ¿no? También decir que vivir del dibujo, como decía, no es solo dibujar, ¿no? Sino que implica que tienes que tener en cuenta muchas otras cosas en tu día a día, ¿no? Pues tienes que saber un poquito de gestión, saber cómo hacer un presupuesto, saber cómo hablar con un cliente, cómo negociar un contrato. Tienes que documentarte para cada uno de los proyectos, una de las partes que más me gusta. Tienes que investigar, tienes que formarte constantemente, ¿no? A mí me encanta el poder descubrir nuevas disciplinas, nuevos programas, nuevas cosas, ¿no? que te ayudan a evolucionar en tu trabajo, ¿no? Y saber también autopromocionarte en redes, ¿no? Y saber moverte en los distintos eventos y relacionarte con gente de tu profesión, ¿no? Creo que es fundamental también todo el tejido asociativo, ¿no? Creo que es fundamental pues todo el trabajo que ha hecho y que hace APIF, la Asociación de Profesionales de la Ilustración, también ADCV, la de diseñadores, FADIP, la Federación, EIF, la red europea. Creo que bueno, es importantísimo que estemos todos unidos, que nos comuniquemos, que intentemos defender nuestros derechos, mejorar las condiciones de la profesión y bueno, y conocernos al fin y al cabo, ¿no? Y no me quiero olvidar también del colectivo de autoras de cómic creado recientemente y que creo que está haciendo una labor importantísima para visibilizar el trabajo de las autoras y bueno, y para que el mundo del cómic pues sea pronto mucho más igualitario, ¿no? Igual que estamos luchando en otros muchos sectores de la sociedad. En resumen, yo decir que bueno, toda mi vida he querido dedicarme a hacer cómics, siempre he querido ser autora de cómics desde bastante pequeña y
Y bueno, solo puedo decir que soy muy feliz hoy en día de poder dedicarme a esto, ¿no? Como he dicho antes, el camino no ha sido fácil, ni lo es día a día, hay que seguir al pie del cañón, pero bueno, yo creo que todos los esfuerzos valen la pena y bueno, a cualquier persona que quiera dedicarse a esto, pues le animo mucho, que hay que trabajar mucho, pero es muy bonito, ¿no? Llegar por las mañanas al estudio y tener ahí encima de la mesa tus páginas de cómic o tus ilustraciones por hacer, ¿no? Es importante también todo, no sé, el momento en el que vivimos, ¿no? Yo creo que no solo por las redes sociales, sino también por la cantidad de librerías, de centros culturales, de galerías de arte como Pepita Lumière que están dedicadas al cómic y la ilustración. Creo que este momento no solo hay muchísimos autores y autoras, sino que hay mucha gente trabajando por la profesión, ¿no? Se ve muy claramente en cómo también los medios de comunicación nos miran de forma diferente, tienen mucho más interés por nuestra profesión y yo creo que bueno, aunque aún hay gente que sigue pensando que el dibujo es algo de lo que no se puede vivir, yo creo que más claramente somos muchos los que estamos trabajando para demostrar que sí se puede vivir de esto. Muchas gracias a Cristina por sus palabras y experiencias. Te recomiendo que busques más obras de la Grua Studio, como Cuando no sabes qué decir, editado por Salamandra Graphic, y uno de sus últimos trabajos, El día 3, que cuenta la tragedia del accidente de Metro de Valencia. Pero para poder disfrutar de todo su trabajo, pasaos por su web www.lagruastudio.com www.lagruastudio.com. Y bueno, ¿cómo va? Espero que este primer capítulo te haya parecido interesante. Espero ir cogiendo el tranquillo de nuevo a podcastear. Disculpar si he estado un poco nervioso o si mi dislexia ha hecho acto de presencia. ¿Te ha gustado el programa? Recuerda compartirlo, hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradeceré muchísimo. Para poder mejorar y hacer del Club del Dibujo un lugar mucho mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios. Te animo a que me preguntes directamente. Yo espero hablar sobre varios temas, sobre la profesión, tarifas, el mundo del freelance, gestión de tiempo, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, los bloqueos creativos, la motivación o el miedo. Incluso tener entrevistas o colaboraciones con otros profesionales. Pero si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envíame un mail a elclubdeldibujopodcast@gmail.com elclubdeldibujopodcast@gmail.com. Prometo leerme todo lo que me llegue y que sea parte del podcast. Incluso si te atreves a participar en el programa conmigo, contacta y lo hablamos. Para cerrar, te traigo una recomendación en forma de libro. No es otro que el fabuloso y necesario nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España. Este volumen pretende ser una guía concisa para quien ejerza la profesión de ilustrador. Expone de forma sencilla los aspectos más relevantes del ejercicio de la profesión. Por ejemplo, cómo defender los derechos de autor de las obras, o cómo relacionarse con el cliente o con la administración, o incluso cómo conocer el funcionamiento de los diferentes mercados relacionados con la ilustración. El nuevo libro blanco busca ser de utilidad tanto para aquellas personas que estén iniciando en la profesión como para los ilustradores más veteranos. El libro puede descargarse desde la web de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, www.fadip.org, www.fadip.org, en formato PDF o EPUB totalmente gratis. También puedes comprarlo por el insignificante precio de 10 euros en formato físico. Os dejaré un enlace en la entrada de la web del podcast de este episodio. Un libro de lectura necesaria. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que volver a la mesa de trabajo para sacar un proyecto de esos urgentes, que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más, estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo. Dedicated to all the nice folks in NATO. Oh, I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed
my share of engines in 1,000 different fights. I was there at the Little Big Horn. I heard many men a-lying, I saw many more die, but I ain't a merchant anymore. It's always the old to lead us to the wars. It's always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a merchant anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed 1,000,000 men, and now they want me back again, but I ain't a merchant anymore. It's always the old to lead us to the wars. It's always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't a merchant anymore. Now the labor leaders screaming when they close a missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I